vamos a tratar hoy es el conflicto minero caso Tía María. Que les habla el Cayo Sinche Fangacho, ¿no? Y bueno, conforme avancemos en la exposición, con mis compañeros les harán a detallar más partes. Bueno, ¿qué va a contener la exposición? Una introducción, marco legal y tributario y regulatorio, antecedentes, análisis del caso, problema central, alternativa de solución, evaluación y análisis de alternativas, una decisión, estrategia de acción, conclusiones y recomendaciones. Bien. Iniciemos ubicando el lugar, ¿no?, del conflicto. En este caso es en Arequipa, la provincia de Islay y en varios distritos de esta provincia. Aquí en este gráfico podemos observar las áreas de interés o las áreas de influencia directa e indirecta que va a tener, digamos, el proyecto de Tía María. Lo que está delimitado de color púrpura, vemos que es el área de influencia directa. Ahí se encuentra la mina, tanto de Tía María como la Tapada, y el centro de máquinas y el campamento. La delimitación de color verde, tenemos la influencia directa, ¿no? Ahí van a estar pues las zonas, digamos, aledañas que posiblemente también sean afectadas, ¿no? Y por último, una delimitación en color rojo, donde se va a evaluar el impacto ambiental que va a existir, digamos, durante el estudio y también el desarrollo del proyecto Tía María, ¿no? Ahí lo vemos resaltado por los colores. Bien, ahora vayamos al fondo de todo esto, ¿no? En realidad este es un conflicto más que todo por los recursos naturales que tiene esa zona, tanto sea los minerales, el recurso hídrico, el tema de las tierras, ¿no?, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos tres participantes o tres componentes en este conflicto. Por un lado tenemos a Southern Perú Copper, ¿no? Por otro lado tenemos al gobierno nacional y a la provincia de Islay en Arequipa, ¿no? Empezaremos hablando de Southern Perú, ¿no? De qué hace esta empresa. ¿Por qué empezamos por Southern? Porque tenemos que conocer quién va, digamos, a explotar o quién va a administrar, digamos, este proyecto, ¿no?, minero. Entonces necesitamos saber y conocer quién es Southern Perú. Para eso, lo que hacemos es evaluar la reputación de la empresa. En este caso, la OEFA, que es el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, ¿no?, es un adscrito al Ministerio del Ambiente, le ha infraccionado o lo ha multado y sancionado por irregularidades que ha habido, ¿no? Por ejemplo, ahí muestro la resolución, el número de la resolución directoral del año 2011, donde se le multa a esta empresa Southern Perú por no manejar bien los residuos sólidos, ha habido derrame de aceite, brea, entre otros, ¿no? Eso ha sido en Moquegua, en la minera Coajol. Otra situación que ha tenido, otra infracción que ha cometido, esto ha sido en Hilo. Las emanaciones de gas de sus centros de refinería de cobre y fundición tienen límites, ¿no? Lo que se había planteado inicialmente era un límite de 100 miligramos por metro cúbico normalizado. Pero si ustedes ven aquí en la tabla que muestro, ¿no?, la empresa ha estado teniendo valores muy altos, ¿no?, 610.62 miligramos por metro cúbico y 394.36 gramos por metro cúbico. O sea, en pocas palabras, la empresa Southern en Hilo ha estado contaminando el aire fuertemente, ¿no? Es decir, una contaminación muy fuerte. Bien. Y aquí tenemos como muestra final ya dos resoluciones más, ¿no?, de esta empresa, ¿no? Por ejemplo, en el año
2012, la resolución directorial 296, en esta parte, lo infracciona por las pilas de licidiación en operaciones que no cuentan con la autorización de funcionamiento respectiva. O sea, él había empezado a realizar sus actividades sin tener una licencia, por lo tanto ha sido multado. Eso ha sido en la unidad minera de Toquepala, en Tacna. Y por otro lado, en Moquegua, algo parecido, ¿no? Pero no ha sido por el tema de falta de autorización, sino ha sido porque ha superado sus límites. En el estudio de impacto ambiental indicaba un porcentaje para ya un periodo determinado, pero en el 2008 ya había superado el 80% de sus capacidades. Eso también iba a traer consecuencias o pasivos ambientales. Por lo tanto, por ese motivo fue multado también esta empresa. Eso fue la unidad minera Cuajones en Moquegua. Antes de continuar con esta parte, ¿por qué les hablo esto? Porque en realidad la empresa tiene ya una reputación, entonces por lo tanto ya hay, digamos, una duda ya de parte de toda la comunidad de Arequipa y en especial de Islay, ¿no? Entonces por lo tanto va a aparecer de alguna manera una desconfianza. Entonces ahora analicemos la parte de la provincia de Islay. Primero definamos qué es un estudio de impacto ambiental. Según el Ministerio de Energía y Minas, lo define con estos 3 puntos. 1. Es un instrumento de gestión que contiene información, y yo resalto la parte información, sobre las condiciones ambientales previas a la instalación de un proyecto, ¿no? O sea, saber en qué estado se encuentra antes de ejecutar o antes de empezar a hacer algo con el proyecto. Punto 2. Busca identificar y evaluar los problemas, los probables impactos que se generan en la instalación de un proyecto, ¿no? O sea, evaluar y ver qué cosas se va a afectar, ¿no? También con valores al ejecutar el proyecto. Tercer punto. Propone un plan de manejo ambiental para prevenir, mitigar y controlar los posibles impactos negativos y potenciales. Aquí ya viene un poco la parte correctiva, ¿no? ¿Qué hacer en el caso de que ocurre ya, digamos, un impacto ambiental? Ha habido, digamos, un accidente, digamos, ¿no? ¿Qué hacer? Entonces, esos 3 puntos lo tiene que contemplar el estudio de impacto ambiental. Pero si ustedes ven, no habla nada sobre las personas, no habla nada de la sociedad, solo es del medio ambiente, ¿no? Entonces, ahí también hay digamos, algo que, ¿no? Bueno, hay que añadir en este tema, ¿no?, que el estudio de impacto ambiental es un estudio que se hace en realidad interdisciplinariamente, y hay una buena parte de ello es el efecto sobre las personas. Sí, sí lo tengo, está más adelante. No, está considerado una buena parte de ello. Además es un instrumento técnico jurídico, porque si tú determinas todos los impactos que se pueden presentar, no que se vayan a presentar en el proyecto. Bueno, eso es lo que dice el Ministerio de Energía y Minas, no lo digo yo, no lo estoy poniendo lo que ellos dicen. Por eso este logo, ¿no? Salvo que sea otra cosa, ¿no? Por eso digo, más adelante hablo un poco de ese tema también, ¿no? Bueno, Julio, después les puedo explicar un poco el tema porque, como digo, yo estoy participando y participo en estas consultorías de estudios de impacto ambiental. Lo último que estoy haciendo ahorita es hacer el EIA para 4 hospitales en la región de Ayacucho. Correcto. Bueno, continuando con la exposición. Y bueno, aquí muestro lo que en el primer estudio de impacto ambiental que se hizo para el proyecto Tía María, hubieron observaciones. Estas observaciones las hizo la UNOPS, que es la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. Entonces, si vemos ahí, en total ha habido 138 observaciones, pero lo que yo quiero resaltar más que todo ha sido, o es estos 3, digamos, puntos o partes, ¿no? Datos insuficientes, desarrollo insuficiente. Como ven, los estudios de impacto ambiental requieren información, requieren datos para poder tomar decisiones, ¿no? Entonces la UNOPS ha observado principalmente, o esos 3 puntos, esos 2 puntos, no ha habido la información suficiente para poder saber, primero, en qué estado está, luego, qué hacer, digamos, si ocurriese algo, ¿no? Entonces, esto es el reporte de la UNOPS, ¿no? Esto es parte también del reporte de la UNOPS. Ha habido 138 observaciones.
muestro en porcentaje, ¿no? ¿Cuál ha sido el que ha tenido, digamos, más observaciones, ¿no? En este caso la línea base socioambiental ha tenido un 29%, los impactos previstos y potenciales 37%. Han sido los que más, digamos, más observaciones han tenido, ¿no? Entonces, vemos que prácticamente, digamos, la parte socioambiental no ha sido considerada, ¿no? Digamos, el 29%, los impactos previstos y potenciales también, ¿no? La parte de información. Bien. Luego de esas observaciones que se hizo en el año 2011, esta empresa Solar Perú reformuló o mejoró o replanteó su estudio de impacto ambiental. Entonces, en este segundo estudio de impacto ambiental ya no interviene la UNOPS, o sea, no ha habido alguien que le verifique, le revise, ¿no? Si efectivamente está bien o está mal, no ha habido. El único que ha aprobado esto ha sido el mismo Ministerio del Ambiente, ¿no? Aquí está su resolución electoral, el número, ¿no? Del año 2014, donde ya le aprueban el segundo estudio de impacto ambiental diciendo que todo está correcto, todo está bien. Bien, entonces, analizando el segundo estudio de impacto ambiental, vemos los puntos que hablan sobre el impacto social, ¿no? Porque de alguna manera en el estudio de impacto ambiental, dentro del ambiente están también las personas, ¿no? Es algo también obvio, ¿no? Están ahí las personas, ¿no? No podemos dejarlas de lado. Por lo tanto, en ese estudio, en el segundo estudio de impacto ambiental, evalúan en el punto 7.2.1.11 el empleo, ¿no? ¿Quiénes van a ser considerados para el empleo? En este caso van a ser las personas que, digamos, no son, digamos, personas profesionales de repente, sino mano de obra, ¿no? La más sencilla, ¿no? En el tema de salud y seguridad de la población, ellos lo consideran como un riesgo bajo, o sea, no consideran la salud y la seguridad de la población. ¿Por qué no lo consideran? Porque ellos argumentan de que el estudio de impacto ambiental o la zona donde se va a hacer, digamos, la explotación minera no va a afectar a los pobladores o a la salud. Entonces ellos determinan un riesgo bajo. La calidad de vida de la población. Ellos proponen más que todo capacitar, educar, enseñar, pero en realidad no hay una mejora en la calidad de vida de la población, no hay una propuesta de mejora. Desarrollo local, básicamente construcciones o asesoramiento, ¿no? Para mejorar, digamos, su infraestructura en esa comunidad o en esa área. Esos son los únicos puntos donde se habla del tema social en el estudio de impacto ambiental que se hizo en el segundo, en el año 2013. Bueno, quisiera un poco regresar un poquito a este tema de estos indicadores, ¿no? O sea, cuando han hecho la evaluación ahí, si ustedes ven, dice impacto moderado positivo. El único que tiene verdaderamente impacto negativo son la salud y seguridad ocupacional, que tiene un riesgo bajo, ¿no? Entonces, el riesgo bajo significa de que el efecto sobre la población, al final la población que está cerca al entorno del proyecto, en general no va a ser muy afectada. ¿Por qué? De repente, si vemos más adelante dónde se ha hecho el proyecto, está lejos de las poblaciones y lejos de las personas. Entonces, por eso es que se habla de que el impacto en realidad es bajo para esa población de riesgo, la que está cercana a ella, ¿no? Y después el resto todos hablan de impactos positivos, porque se genera empleos, que la calidad de vida de algún modo va a mejorar, porque hay mejores ingresos, hay más ingresos, se genera trabajo, también hay un desarrollo local. ¿Eso qué significa? Que con estos recursos y con la gente que contrate, todas estas poblaciones van a, de algún modo, tener desarrollos positivos. Obviamente que lo que puede hacer con el estudio de impacto ambiental, cuando lo consideran y en los programas que ellos tienen, y en los programas de mitigación, de alguna manera pueden buscar potenciar esos temas, depende ya de los programas que se tengan.
Ahora, el tema es que cuando hacen una observación, cuando se plantean observaciones, y al final el ministerio las aprueba, es que en esas primeras observaciones se supone que la empresa minera tiene que, o en este caso la empresa que ha hecho el estudio de impacto ambiental, tiene que levantar esas observaciones. Esas observaciones no pueden quedarse así simplemente como observaciones, tiene que haber propuesto una medida. Por lo tanto, si el Ministerio de Energía Mineral lo ha revisado en la comisión que tiene ahí del Minedu, ¿no? Si lo revisan y dicen, no, esto ya, bueno, estas observaciones han sido levantadas a nivel de lo que, digamos, lo que puede haber dicho la UNAM, entonces, en principio estarían, por eso es que se lo han aprobado el EIA. El EIA, en realidad, de repente hay un tema de discusión en esos aspectos del EIA. ¿Cuál es? Que la minera lo tiene que pagar, le paga a la empresa consultora el servicio. Pero no es que, ahora obviamente que esta empresa consultora, la minera puede decir, oye, no, pues no me pongas esto porque no lo voy a poder hacer. Pero obviamente, como han visto, ha tenido 2 revisiones, o sea, tampoco la empresa consultora puede bajar su nivel o sus requerimientos en cuanto al estudio y favorecer a la empresa minera, por el contrario. Ahora, ese estudio implica también, en muchos casos, hacer reuniones, encuestas y todo con la población que va a estar afectada. Y se hace, entonces hay varios cruces en ellos, y encima también se estudia el nivel desde el momento de la ejecución de la obra, ¿no? Antes y después, y en el proceso de operación también está estudiado los impactos. Entonces, por lo tanto, el estudio de impacto ambiental es un instrumento que al final es un instrumento técnico-jurídico, porque si la empresa no sigue las recomendaciones que se han puesto en el documento, entonces la empresa debe ser sancionada en ese tema. Está faltando la ley. ¿Ya? Ese es el acuerdo en estos temas. Por eso es que el EIA no es cualquier instrumento. Lo que sí podrían hacer las poblaciones afectadas, ¿no? Es que exigir o poner condiciones adicionales a esos temas, ¿no? Para que la minera los ejecute como parte de su proyecto de inversión. Entonces ahora vamos a hablar un poquito del tema de minería. Por ejemplo, en la Constitución peruana, ¿qué cosa dice sobre el tema minero? A diferencia de otros países, en el Perú, todos los recursos naturales es de todos los peruanos, es de propiedad de todos los peruanos. O sea, no es, la mina, o sea, todo el mineral que hay debajo de ella, del subsuelo y todo, es de todos nosotros. Obviamente que quien lo administra es el Estado. Entonces, cuando la minera está extrayendo un mineral, el mineral de ahí es un recurso que nos corresponde a todos. De algún modo, tendría ese recurso que llegarnos de alguna manera a nosotros, ¿no? Eso es lo que dice la Constitución, a diferencia de otros países, porque en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, el que es dueño de un territorio es dueño de todo lo que hay debajo y todo lo que hay encima, pero en el Perú no. Pero somos dueños de la superficie y nada más. Ni siquiera, por ejemplo, en el caso de los bosques, él es dueño del bosque que está encima. Por lo tanto, cuando en un bosque hay terrenos, en un terreno hay bosque, ya nadie puede tener propiedad de ese bosque, es propiedad de la sociedad, en realidad de todos nosotros. Eso dice la Constitución, ¿no? Entonces, eso trae una serie de problemas en ese tema, ¿no? Entonces, bajo esos temas, bueno, en el Perú se ha establecido un tema, por ejemplo, del canon minero y de las regalías, y el canon. Hay que distinguir una cosa, ¿no? ¿Qué cosa es el canon? ¿No? Por ejemplo, el canon acá tenemos el marco de todas las leyes ahí, podemos ver las leyes que se relacionan, pero el canon ahora es un 50% del impuesto a la renta que se paga, que se paga que tiene esa minera, pues, o sea, de todas las utilidades que tiene, suponiendo que gana, no sé, pues, su ganancia son el 10%, la mitad de ese 10% se distribuye, el 50% se distribuye de acuerdo a esta proporción.
reparte de acuerdo a esa proporción, ¿no? Se reparte en esa proporción. Pero el canon en realidad, antes le decían, no, eso es un impuesto, pero ya, ahora ya hay estudios de eso, no es un impuesto en realidad, es un derecho por hacer uso de ese recurso, de explotar ese recurso. Eso es un poco como esto: si ustedes tienen una casa que es de su propiedad de ustedes y se la dan y la alquilan a otra persona, esa persona tiene que pagarte un alquiler porque tú eres el dueño de la casa. Obviamente que tú puedes hacer un arreglo como propietario y decirle, bueno, me pagas de acuerdo a lo que tú ganes. Un poco raro, pero así se ha establecido en la minería, ¿no? Entonces, gracias a que más o menos en el año ha sido en 1990 aproximadamente, que donde comenzaron a sacar esta ley y lamentablemente no la pusieron una aclaración, ¿no? Entonces, porque después ya para explotar estos yacimientos, todas las empresas se han acogido a una serie de beneficios tributarios y todo, ¿no? Como los beneficios de estabilidad tributaria, por ejemplo. Entonces, por años, las mineras se han negado a pagar, bueno, ya solo pagaban el impuesto a la renta, y como el impuesto a la renta, el canon es una parte del impuesto a la renta, no pagaban más. Pero en realidad nunca se les cobró regalías mineras. ¿Qué son las regalías mineras en realidad? Y no es exactamente el canon, porque el canon es una parte del impuesto que se reparte, ¿no? El 50% ya hemos dicho, ¿no? Pero la regalía minera no. La regalía minera, de acuerdo a esa definición, ¿no? Es un derecho que se paga por hacer uso de ese recurso. Y es más, el Banco Mundial, más o menos en el 1900, creo que en el 2000 aproximadamente, aprobó que hasta 3% se podía cobrar como regalía por el uso de estos recursos. Sin embargo, hasta la fecha, si bien ha salido la ley ya de las regalías mineras, hay una ley aquí, bueno, acá están las publicaciones. Bueno, hasta la fecha las regalías mineras, las mineras solo han, no, entre ellos, por ejemplo, Sauder, incluso Yanacocha y todos ellos no han querido pagar, no pagan las regalías mineras, amparados en los contratos de estabilidad tributaria, a pesar, ¿no?, de que incluso la comisión, ¿cómo se llama? El Tribunal Constitucional ya había emitido un tema, porque nosotros decían, no, nosotros no pagamos porque estamos amparados en el contrato de estabilidad tributaria. Pero como resulta que en realidad la regalía no es un impuesto, sino es un derecho para hacer uso de ese recurso de todos, entonces ellos estaban obligados a pagar. Sin embargo, hasta la fecha, ellos no han pagado. Lo que hicieron fue con Humala, cuando entró Humala les dijo lo siguiente, ¿no?, de que ya, ok, ellos iban a hacer un aporte, ¿cómo se llama?, una contribución voluntaria, en lugar de pagar la regalía que le corresponde. Entonces, la mayoría de todas las mineras grandes que tienen estas exportaciones, que constituyen no sé qué porcentaje, no pagan en realidad. Hasta la fecha no pagan, a pesar de que si nosotros avanzamos en los cuadros, podemos ver, bueno, podemos ver por ahí, que ellos hasta la fecha no pagan. Creo que eso constituye el 90% de la producción minera del país. Solamente un 10% es el que paga esas regalías, el resto no paga. ¿No? Esta vez, las contribuciones del país con concepto de impuesto a la renta y regalías mineras, ¿no? El 90% de las contribuciones. Bueno, ese es acá tenemos más o menos un cuadro donde más o menos qué porcentaje de la exportación, ¿no?, que hay de minerales, la venta de exportación, el valor de exportación,
y cuáles son los impuestos a las utilidades que se han aplicado, están arriba. Si ustedes miran, más o menos es un 10%, un 15%. Eso ha sido siempre todo el valor de los impuestos. Y de los impuestos, de esa parte, el 50% ahora van es el canon, ¿no? Pero el canon, como vuelvo a repetir, no es una regalía, ¿no? El canon en realidad el canon debía ser una cosa aparte de ello, pero eso es más cuestión ya interna que el impuesto que le correspondía a ellos. Bueno, acá tenemos un poquito un esquema de los aportes de la actividad minera, ¿no? En los diversos sectores, ¿no? Por ejemplo, del PBI, en realidad la minería solo representa el 6%, ¿no? El resto son 94%, incluso la participación en el PEA es del 1%, o sea, la cantidad de trabajo que genera, ¿no? Por otra parte, tenemos que ver en el tema de exportaciones, ¿no? El 61% del valor de todas nuestras exportaciones son los minerales, pues, ¿no? Y en la inversión, el 23% es inversión, bueno, ahí podemos ver los cuadros, ¿no? En el tema tributario, el 17% es de la minería, ¿no? Y el 83% de otros conceptos. Bueno, en el tema de impuesto a la renta, ahí sí vemos pues que la minería tiene un porcentaje bastante mayor, pero no representa todos los ingresos por el tema de impuestos. Bueno, un poco más o menos arriba podemos ver en ese cuadro, que no se ve muy bien ahí, pero los impuestos a la renta son el 30% de las utilidades. Después también hay otro impuesto que es la distribución de dividendos, o sea, es cuando se reparten las ganancias, ¿no? Es de 4.1%, y el impuesto general a la venta, que es el 18% que todos lo pagamos. Pero hay un tema, pues que como la minería todo lo que hace es exportar, la mayoría de todos los minerales lo exporta, entonces al final recuperan un porcentaje un alto porcentaje de CIGB lo recuperan, ¿no? Y después hay un 8% en la participación de las utilidades. A ver. Ya, en estos cuadros podemos ver cómo han ido evolucionando, ¿no? El tema de cómo se desagrega de toda la producción minera el valor, ¿no? Y qué porcentaje más o menos han estado pagando en las utilidades netas, la renta neta para el Estado y los costos totales, ¿no? Digamos, la parte amarilla es la renta para el Estado, los costos totales, ¿no? Que es la parte naranja, la parte de abajo, y la utilidad, que es la parte de arriba. Como pueden ver, a medida que ha pasado el tiempo del año 2003 hasta en el 2010, ya digamos la utilidad que han recibido las empresas mineras se ha ido reduciendo, ¿no? Pero más o menos se ha quedado en ese nivel, no ha subido más, y aún así hasta la fecha, bueno, hasta antes del 2010 las mineras nunca habían pagado regalías, y a la fecha y actualmente tampoco pagan. Lo que han hecho es el aporte, la contribución voluntaria que ellos se han puesto nada más para pagar ese tema. En todo caso, digamos que la minería debía en realidad pagar o dar de alguna forma más recursos a toda la población del país. Por lo tanto, no es admisible tampoco que dejen pasivos finalmente, ¿no? A ver. Ya, ok. Podemos ver ahí un poco el tema de la rentabilidad. Acá tengo unos gráficos, ¿no? Del aporte voluntario, por ejemplo, la parte de abajo, 2.200 millones de dólares, ¿no? Que se ha depositado. Ellos comprometieron 1.700 y han hecho un aporte un poco mayor. Bueno, un poco ya hablemos de los antecedentes socioeconómicos, pero por acá tengo un cuadrito que, por ejemplo, en el caso de Tía María, ¿cuánto vale ese proyecto, ¿no? Ellos proyectan producir 120.000 toneladas al año, ¿no? Y el cobre más o menos lo ponen a un precio que es bajo, en este caso, ¿no? 2.75
dólares la libra, ¿no? Que eso es aproximadamente como 6 dólares el kilo, pues, más o menos. Entonces, si calculamos que son 120.000 toneladas, son 6.000 dólares por tonelada. O sea, más o menos que este proyecto le rendiría unos 720.000 dólares, 720 millones de dólares al año, 720 millones de dólares de ingreso al año. Ahora, ellos hablan de una inversión de 1.400 millones. Yo traté de proyectarlo en este flujo de caja y encontré que en realidad para que se den la rentabilidad que ellos dicen que tiene un valor presente de 1.400 millones, de 14%, y más o menos, y valor presente era como de 1.300 con estos montos, pero yo encontré lo siguiente, ¿no? Que su inversión es de 1.400, pero en realidad ellos si lo ponen si ponen una inversión de 200 millones de dólares, ya no se dan esas cifras ya, y más bien todo es reinversión. O sea que la mina, que el proyecto en realidad le genera ingresos todo por 20 años consecutivos, ¿no? Y que la inversión de 200 millones se reparte todos los años, ¿no? En esos 20 años. Más o menos así solamente me cuadran las cifras. O sea, en otras palabras, siguen reinvirtiendo. En realidad la inversión de ellos es tremendamente rentable, pues, ¿no? Porque invierten 200 millones y después van a tener 200 millones todos los años, más de 200 millones de ingresos todos los años, y eso lo están considerando como reinversión anual, ¿no? A ver, entonces, ahí está más o menos el flujo de caja que le hice. Bueno, en los temas de cuánto empleo se genera, más o menos podemos ver que se generan 3.500 puestos de trabajo en la etapa de construcción y en la etapa de operación 600 puestos de trabajo, ¿no? Y más o menos 2.000 puestos indirectos. Ya, ok, listo. Adelante. Continuando con la exposición, vamos a desarrollar el análisis del caso, del conflicto que mis compañeros ya han detallado un poco todo lo que ha pasado, ¿no? Lo que se ha dado. En una línea de tiempo podemos visualizar que en el 2013 se inicia el proyecto Tía María. En el 2006 la exploración de la zona minera. En el 2009 se realiza la elaboración del estudio de impacto ambiental. En el 2011 se presenta el estudio de impacto ambiental, donde, como lo mencionó mi compañero, que en el 2011, en el mes de marzo, la UNOPS da las 138 observaciones. Ese mismo año, en abril, mueren 3 personas en las protestas justamente por este proyecto, que salía el proyecto. En el 2013 se presenta el segundo estudio de impacto ambiental al Ministerio. En el 2014 se aprueba el segundo estudio de impacto ambiental de parte del Ministerio. Ya no, en el 2014 ya no está la UNOPS, solo el Ministerio aprueba el estudio de impacto ambiental. En el 2015 se retoma, bueno, la protesta, ¿no? Para el análisis del caso voy a hacer un breve resumen de todo lo que han comentado mis compañeros. La primera revisión del documento por la UNOPS fue presentada el 15 de marzo del 2011 con el título Revisión ad hoc del estudio de impacto ambiental, ¿no? Proyecto Tía María, donde se encuentran las 138 observaciones. La empresa que elaboró este primer estudio de impacto ambiental es Walter Management Consulting Perú, S.A. Según un documento publicado en el Ministerio de Energía y Minas, las 138 observaciones del primer estudio de impacto ambiental han sido superadas durante el proceso de elaboración y evaluación del segundo estudio de impacto ambiental aprobado, bueno, el 1 de agosto del 2014, ¿no? La empresa que elaboró el segundo estudio de impacto ambiental es George Service Engineering. La UNOPS no revisa ese segundo estudio de impacto ambiental. No cabe recalcar que si es una empresa quien te hace las observaciones, creo que lo más conveniente es que esta empresa que ha lanzado esas 138 observaciones también las revise, ¿no? Pero en este caso no, por alguna razón se retiró. La población son quienes se oponen al proyecto Tía María y afirman que afectará a la agricultura en el Valle de Tambo y también se afectará el agua.
Formalmente no existe la figura de licencia social para el proyecto. Existe una licencia ambiental que tiene un procedimiento administrativo y una decisión final, si es otorgada o no. Y frente a esta decisión, la empresa puede impugnar el resultado. A nivel social, no existe algo idéntico, ¿no? El concepto de licencia social propiamente está definido por el Ministerio de Energía y Minas como un compromiso social nada más. Como ya todos tenemos conocimientos, las protestas que se han dado por el proyecto de Tía María, ¿no? Para el desarrollo del análisis del caso, hemos encontrado 4 factores que están impactando para identificar el problema, que es la SAU del Perú, los estudios de impacto ambientales, el Estado y los ministerios, la población y el gobierno regional, ¿no? Para el factor de SAU del Perú, tenemos antecedentes de contaminación ambiental, como lo mencionó mi compañero Cayo. Ya esta empresa ya tiene antecedentes desfavorables, se podría decir, y pese a eso todavía continuaron. El nivel de SO2 en hilo, uno de los factores como antecedentes. Las empresas extractoras más multadas por la UEFA. Y dentro del factor de estudio de impacto ambiental tenemos vacíos en el estudio de impacto ambiental, pese a eso que el Ministerio lo aprobó. Faltas de convenios con la UNOP, porque sabemos que en la segunda revisión ya no estuvo participando, y las consultoras de impacto ambiental a favor del proyecto, ¿no? Para el factor de Estado y ministerios tenemos capacidad de prevenir conflictos sociales como una de las causas, imposiciones del proyecto, descoordinaciones en el gobierno, Estado ausente en zonas mineras, porque realmente si el Estado estuviera supervisando, coordinando, que existe realmente una entidad, no se verían todos esos problemas, si es que desde un inicio se hubieran dado, ¿no? Población y gobierno, a ver, credibilidad hacia la empresa minera. Definitivamente, ya con todos estos antecedentes, cuando venga una empresa minera y quiera realmente hacer esta extracción o explotación en un departamento puntual o en un yacimiento, definitivamente ya los pobladores también se podría decir, están temerosos a que estas empresas no vayan a considerarlos y no vayan a medir sus efectos, porque ya se ha visto que no los están considerando, ¿no? Que lo vemos reflejado para el caso de Cajamarca, que hay otros proyectos que ya, con lo de Tía María, Cajamarca, o sea, ya creo que los pobladores se dan cuenta que no los están considerando, simplemente ellos se dedican a la extracción y nada más, y no les importa los efectos que puedan tener, ¿no? A ver, como causa tenemos credibilidad hacia las empresas, desinformación de la población también, gobierno regional y local no influyen en la toma de decisiones de acuerdo a las normas, ¿no? Como problema que hemos identificado es la falta de políticas de Estado en la factibilidad social en los proyectos mineros. Y estamos planteando alternativas de solución, 4 alternativas, que una de ellas es implementar un reglamento de régimen de consultoras ambientales y definir un esquema de contratación de las mismas y revisar el régimen de intervención del Estado en el mecanismo de pago de las consultoras ambientales, ¿no? Como segunda alternativa estamos planteando establecer políticas y normas de Estado para la factibilidad social en los proyectos mineros. Como tercera alternativa es establecer convenios internacionales con entidades evaluadoras del impacto ambiental, ¿no? Para que no suceda lo mismo que pasó con los NOx. Como cuarta alternativa tenemos autorizar a los gobiernos regionales y locales para tomar decisiones en las zonas mineras. El caso lo hemos, se puede decir, desarrollado o resuelto con una matriz de confrontación, donde el primer factor, como les mencioné, era la SAU del Perú, el segundo el Estado y los ministerios, tercero estudio de impacto ambiental, el cuarto la población y el gobierno, las ponderaciones. Tenemos también que Tía María, como los principales datos numéricos, que era 3.000 puestos de trabajos, 650 puestos de trabajos en la etapa de operación, 3.500 puestos de trabajos en la etapa de operación indirecta, ¿no? Los millones de toneladas de material de cobre oxidado, ¿no? En la etapa. Por otro lado tenemos la gestión del agua. El proyecto Tía María utilizará agua del río o del valle de Tambo durante el periodo de la operación minera. Definitivamente dicen que no, el proyecto Tía María utilizará para su operación minera agua de mar desalinizada de acuerdo a los siguientes
hecho un estudio hidrogeológico, mencionan que sí, el estudio hidrogeológico señala que las aguas subterráneas donde se ubica el proyecto minero no tienen ninguna conexión con el acuífero del río Tambo. Y una vez desarrollada la matriz de rotación con la matriz de evaluación, donde tenemos 1 es pésimo y 5 es excelente, según nuestra evaluación sale que la mejor alternativa de solución es la alternativa B, que es establecer políticas y normas de Estado para la factibilidad social en los proyectos mineros, ¿no? Que es la decisión que... Bien, buenas noches ante todos. Gracias. Buenas noches ante todos. Entonces continuamos con esa parte final de acá del proyecto Tía María, en el cual acá vamos en lo que es establecer lo que son las políticas y también las normas de Estado que tienen que ver con la factibilidad de los proyectos mineros. Y a través de ellos se marcan 5 campos bien importantes, que vienen a ser las normativas generales, el sector minería, lo que es también la participación ciudadana, mayores, máximos permisibles y la calidad ambiental. Entonces acá hay una serie de normas y leyes que tenemos que tener presentes. Algunas de ellas inclusive hay que hacer algunas modificaciones, ¿ok? Directo al grano, el decreto supremo número 01492-EM, ¿correcto? ¿Ok? Ese es un aspecto bastante importante. También tenemos que ver justamente otro, por ejemplo, en lo que es calidad ambiental, en lo que es la Ley General de Recursos Hídricos, Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental, estándares nacionales y también algo importante que es el Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, ¿ok? En base a esos 5 aspectos tenemos que tomar en cuenta las normas y leyes y políticas que se tienen que establecer para este proyecto minero Tía María, ¿ok? Y algunas modificaciones. Continuando, las estrategias que tenemos que plantear a corto plazo. Esta estrategia se basa en acuerdos entre las partes por razones socioambientales y económicos. Es decir, la posición de alteración del ecosistema y la contaminación. Entonces tenemos que tener bien claro que este aspecto socioambiental y económico van a repercutir sobre lo que es la contaminación, ¿ok? Y sobre también lo que es el aspecto del ecosistema. Entonces hay que tenerlo bien en cuenta porque esto va a afectar la agricultura, la economía en el sector de agricultura, ¿ok? Pero también yo sé que también se tiene que favorecer lo que es el sector económico de la minería, pero también no podemos repercutir en este factor económico de la agricultura. Además, la revisión de las autoridades competentes. O sea, este proyecto tiene que ser revisado por estas autoridades competentes y también por árbitros, ¿ok?, que sean imparciales para poder así llegar justamente a un consenso, evitando estas consecuencias nefastas, ¿correcto?, que traería el uso de estas aguas del subsuelo de la actividad minera, porque no solamente van a perjudicar estas aguas del subsuelo, sino también los acuíferos, ¿ok? Como Saurden también comentaba, no solamente voy a perjudicar estas aguas subterráneas que se encuentran acá en la región del Valle del Tambo, pero se ha demostrado que estas aguas subterráneas justamente conectan a los acuíferos justamente que están por debajo del Valle del Tambo. Entonces sí va a haber contaminación por parte de este sector hídrico, ¿ok?, de este recurso vital. La confección o construcción de planes de acción para reducir la contaminación por ondas de calor y desechos minerales. Esto es cierto, ¿por qué? Porque justamente ellos, el proyecto Tía María de Southern Perú Copper Corporation, ellos realizan a tapa abierto. Y esto está expuesto justamente a través de detonaciones, ¿ok? Justamente a cielo abierto, y estas detonaciones hace que justamente los minerales se esparcen, ese polvo de los minerales, y generen la contaminación a través de desechos minerales. Y esto llega justamente por el aire, por los vientos, llegan hasta los valles del Tambo, ¿ok? Y ahí justamente empiezan a ser destruidos. Y además se ha encontrado justamente que hay más de 1.200 hectáreas de sembríos de arroz totalmente destruidos, sin reparación. Además, ha habido más de 4.000 hectáreas de sembríos de papas, como de ajos, que se ve que estén en pronta recuperación, pero eso fue hace años. Hasta el momento, por lo que yo sé, Southern Perú Copper Corporation no actúa ahí, ¿ok? Y también se ven de las 13.000 hectáreas que hay de sembrío, el restante que queda puede ser afectado posteriormente si continúa esta actividad minera. Ahora, ¿qué más se pide? La reparación inmediata de estas zonas, ¿ok? De estas zonas que han sido contaminadas, ya sea por emisiones de sonido, emisiones de calor, emisiones de polvos contaminantes, ¿ok? Entonces, Southern debe actuar de una vez, inmediatamente, porque si no actúa, ¿cómo voy a poder confiar en esa empresa para que yo pueda seguir con mi actividad agrícola? Porque estas personas, los comuneros, viven justamente del sector agrícola, viven del sector ganadero, ellos se alimentan de ahí, ellos no viven justamente de la minería, ¿correcto? Y por último, involucrar también a las universidades para que puedan apoyar con esta formación de comisión de control.
Estrategias a mediano plazo. Acá tenemos lo que son las actividades que analicen el impacto de la flora y fauna en el área de la circunvivencia. Así como hay flora, también hay fauna, porque ellos también tienen un sector ganadero, ¿correcto? Y ellos también tienen que ver que estén justificialmente sostenidos en todo ese sector, ¿ok? Y si hay sostenibilidad, tiene que haber un ecosistema que no haya contaminación. Realización de actividades que midan la presión efectuada sobre los bosques existentes en las áreas vecinas que pueden llegar a destruirse, ¿ok? Entonces tienen que ellos ver que las actividades que se van a realizar no van a poder afectar, destruir, contaminar a todos estos bosques, ¿ok? Del Valle del Tambo. Convenir con la empresa en la realización de auditorías ambientales realizadas en empresas competentes que no sean involucradas en el tema. Entonces acá tiene que intervenir, por ejemplo, como ya intervino la UNOS, que viene a ser el organismo de las Naciones Unidas de Proyección de Servicios, ¿okay? Para realizar justamente una fiscalización y así encontrar 138 observaciones, ¿correcto?, de este estudio de impacto ambiental que hizo en primera instancia lo que es la empresa Sauder. Entonces tiene que haber otro organismo internacional que puede ser la UNOS o también otro organismo internacional que también sea imparcial, y si que encuentra algunos defectos, algunas deficiencias, ¿okay?, de contaminación, tiene que informar, ¿correcto? Porque en estas se encontraron 3 principales deficiencias, ¿okay?, que fueron justamente las deficiencias medioambientales, las deficiencias sociales, inclusive deficiencias también técnicas que se han encontrado, ¿ok? Bien. La activación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para el Desarrollo Sostenible, conocido como SENACE, ¿no?, el cual no ha sido activado y se esperaba que esto empiece a activarse hasta desde este marzo de este año, ¿ok? Eso sería de gran ayuda justamente para este sector. Realizar un estudio hidrogeológico detallado. Antes se mostró una diapositiva en la cual decía que sí se realizó un estudio hidrogeológico. Claro, eso se realizó por parte de Sauder, pero por parte de una entidad internacional competente fiscalizadora no se ha realizado, y esto sería necesario, porque cuando encontraron justamente su primer estudio de impacto ambiental, se halló que justamente iba a haber contaminación porque iban a obtener las aguas subterráneas y que conectaban justamente a los acuíferos debajo del Valle del Tambo, ¿ok? Entonces, mientras no se haya una empresa imparcial de origen internacional que verifique este caso, entonces no se podría continuar con se debía suspender ese acuerdo del proyecto minero de Tía María, ¿ok? Porque fue aprobado por el Ministerio de Energía y Minas. Bien, implementación de una mesa de desarrollo en el Valle de Cocachacra. Estrategias a largo plazo: mejorar y actualizar las políticas de Estado en los proyectos mineros que involucren un impacto social y ambiental, ¿ok? También establecer convenios con instancias internacionales para buscar apoyo y estabilidad del país. Eso tiene que volver a establecerse, convenios justamente con unos que apoyen, con otro organismo internacional imparcial también. Buscar el equilibrio entre los intereses de la empresa, sociedad y gobierno que ayude al crecimiento del país. Es muy bueno que exista ese equilibrio, que las partes interesadas, tanto el gobierno, el Estado, como también el Estado del Perú, tienen que estar en un acuerdo con la parte interesada que viene a ser la sociedad, los comuneros, el pueblo que esté en toda la región del Valle del Tambo, ¿okay? Si llega a un acuerdo, entonces todo va a servir muy bien, ¿okay? Ambos tienen que estar en un consenso. Conclusiones. El rol del Ministerio de Energía y Minas en la evaluación y aprobación de los estudios de impacto ambiental tiene que replantearse, porque ellos no pueden ser juez y parte, ¿correcto? Ellos justamente se encargan de dar las inversiones, promueven las inversiones mineras, pero a la vez ellos se han encargado de realizar las certificaciones ambientales de este proyecto minero de Tía María. Pero esto no debería ser. Ellos están muy bien que promuevan las inversiones mineras, pero ellos no pueden otorgar certificaciones ambientales como ya lo han hecho en el año 2014, generando otra vez que se vuelvan a generar los conflictos en Tía María. Entonces hay que tener bien claro ello. Tía María ha sido retirada, a veces cuestionada por ser parcializada. Los intereses de las partes involucradas pesan sobre los intereses medioambientales, ¿correcto? Entonces estas partes interesadas del Estado, como también de Schauder, no se preocupan por esta parte de interés medioambiental. La ausencia de poder que justamente hace falta, tanto del gobierno regional, gobierno central y local, distrital, justamente no toma tanto interés, no tiene tanto peso justamente ante cualquier tipo de protestas que ocasionan repercutancias sobre el impacto ambiental, ¿ok? Al parecer, los antecedentes negativos de una empresa pasan a foja cero el presentar proyectos fuera del territorio afectado en temas de contaminación del medio ambiente. Evidente ausencia del Estado en temas relacionados a zonas mineras. Bueno, el candidato Llanta en el año 2010, se habrán visto algunos videos en el cual presenta que va a apoyar al pueblo y él está de acuerdo que si el pueblo
está en una decisión de que no continúe ese proyecto, pues no irá. Y si el presidente se niega, miente, sería revocado. Actualmente el presidente nunca se ha acercado desde la propuesta de que entró como presidente hacia el distrito de Cocachacra, ¿okay? Donde está viendo el problema de Tía María. Y al contrario, él quiere que se dé ese proyecto. O sea, para él, Tía María sí tiene que haber. Conclusiones, continuando. Por su parte, la minera Soda en Perú asegura que solo se va a extraer lo que es la parte del cobre, nada más. Pero realmente cuando terminan justamente todas esas extracciones se ha corroborado que también van a continuar con la extracción de lo que son el oro, porque hay mineral del oro. ¿Y por qué? Porque acá hay algún artículo interesante que dicen que la concesión minera podrá ser transformada a sustancia distinta de la que fuera inicialmente otorgada, para cuyo efecto será suficiente la declaración que formule su titular. Quiere decir que cuando se acaben todas esas toneladas de extracción del cobre, entonces el titular de Soda en Perú Copper Corporation va a entregar una declaración tranquilamente al gobierno del Estado en el Ministerio de Energía y Minas y se va a aprobar justamente que continúe la extracción sin necesidad de hacer un nuevo estudio de impacto ambiental, sin necesidad de que haya un organismo internacional como uno que verifique ello, y mucho menos sin la presencia fiscalizadora de los comuneros para que supervisen que no exista ese tipo de contaminación de impacto ambiental. ¿Correcto? Entonces, con esa entregación de la declaración, se continuará con la extracción, en este caso, de cualquier otro minerales como el oro, ¿no? Ahora, pérdida de credibilidad de autoridad normal para generar la licencia. ¿Va a haber una pérdida de credibilidad? Es cierto, tanto de los comuneros hacia la empresa Sauder. El proyecto Tía María será es catalogada por la Defensoría del Pueblo como un conflicto latente, es cierto, ¿ok? Y este empezó a surgir el año 2015. El estudio de impacto ambiental presentado por la Southern Perú Copper Corporation para el proyecto minero Tía María tiene graves deficiencias técnicas, ambientales y sociales. Es cierto, ¿correcto? Bien, y esto fue justamente presentado y se basaron por la UNOS, que manifestaron sus 138 observaciones. Esta experiencia nos lleva a la conclusión que es necesario hacer correcciones a la actual ley del Sistema Nacional de Evaluación y Estudio de Impacto Ambiental, la ley 27.446. La defensa del Valle del Tambo como defensa alimentaria de Arequipa y del sur del país es prioritaria. ¿Por qué? Porque es un sector agrícola y sector ganadero. Los recursos naturales y el medio ambiente se encuentran en riesgo de ser afectados por la actividad minera. Es cierto. El proyecto minero de Tía María no cuenta con licencia social porque el pueblo no apoya y debido a las contaminaciones y a la perjudicación de sus tierras, perjudicación de sus sembríos, perjudicación de su hábitat en flora y fauna, que actualmente hasta ahorita el Sauder no hace ningún tipo de reparación sobre toda esa zona, ni un tipo de reparación, pero ellos sí quieren continuar justamente con su proyecto. ¿Ok? Recomendaciones: intervención de una tercera parte para evaluación del impacto ambiental, plan y monitoreo de la afectación del impacto ambiental, determinación de responsable de los costos que deriven de las actividades anteriores. Se deben realizar las recomendaciones sobre cuestiones técnicas de manejo de información compleja, construcción de consenso y diálogo inclusivo que debe haber entre ambas partes, ¿correcto? Tanto el pueblo de Cocachacra, justamente, con la empresa Sauder, preparación de equipo de respuesta a situaciones de conflicto o crisis, ¿correcto? Fortalecimiento de capacidades de diálogo y negociaciones, tanto en relacionamiento para líderes sociales y comunidades locales, como en relacionamiento para personal de empresa y gobierno local. Y esta recomendación es muy buena. El Estado no solamente debe afianzar en ser un país exportador de materia prima, el Estado debe afianzarse si quiere continuar que la empresa Sauder Perú Copper Corporation siga trabajando acá en el sur, en Arequipa, justamente en esa zona con el proyecto de Tía María, en el distrito de Cocachacra. ¿Por qué no crea justamente en Arequipa una empresa industrial afianzada en poder desarrollar productos terminados, ¿correcto? Así como los alambres de cobre. De esa manera generaría trabajo a todo el pueblo peruano, ya sea los profesionales y mano de obra. De esa manera sería muy buen desarrollo para el país y estaríamos así poco a poco avanzando a ser un país desarrollado. Es momento de que las autoridades se sientan a escuchar a la población, tomen decisiones y resuelvan este problema. ¿Okay? Bueno, eso sería entonces todo respecto a la exposición. Muchas gracias por su atención. Alcántara. Una pregunta al señor Charo. Bueno, buenas noches. Entendiendo que este problema de Tía María es un sistema que interviene el gobierno, la población, la misma minera, y que cada quien tiene su influencia en este problema, ¿cuál sería el rol que debería cumplir la minera, el rol responsable, para que ellos puedan ejecutar su proyecto? Bueno, yo diría lo siguiente, ¿no? Que
mecanismos que hay implementados, algunos mal implementados, otros bien implementados, ¿no? Yo creo que como instrumento el EIA sigue siendo debe seguirse manteniendo, debe seguirse haciendo, ¿no? El tema es el siguiente, y esa es la gran discusión. Normalmente el EIA lo paga la empresa que lo requiere, ¿no? En este caso la empresa minera, ¿no? Y digamos, ¿quién va a poner la contraparte si tuviéramos que alguien que revisar? Porque el funcionario del ministerio tampoco lo revisa en el fondo. Ahora, obviamente que este EIA podría incluir toda una serie y como se hace en realidad, ¿no? De talleres para de algún modo conectarse con la población donde va a ir a ser perjudicada de todo. Normalmente estos EIA van a los lugares donde el área de influencia del proyecto y hacen contacto con las personas, toman encuestas y todo ese tema. O sea que es parte ya de esa labor, ¿no? Entonces, obviamente que de repente hay que crear por una parte, ¿no?, algún mecanismo para que el pago a estas entidades que hacen la consultoría no lo haga directamente pues, la empresa minera, porque si no a veces la empresa minera lo coacta a la consultora, ¿no? Entonces, de repente lo que tendría que hacer es depositar un fondo y ese fondo sirve para generar un fondo para hacer esos estudios y hacer esos temas. Y obviamente cuando ese fondo ya con esos fondos le pagan a estas entidades consultoras, porque hablar de hacer en el extranjero neutrales todo, entonces diríamos, pero ¿quién lo va a financiar? Ya, Entonces, un ratito, por favor. ¿Alguay está? García, Salsavilca, por favor, a Rivera. Buenas noches. Buenas noches. Una consulta. De su evaluación que han hecho, ¿qué políticas o normas deberían darse, ¿no?, para que se dé a esta factibilidad social? Ok, para esta facilidad social en estas políticas, primero actualmente, como ya se encuentra el proyecto, ya se inició inclusive, pero ha quedado suspendido, primero, reparación de todo el daño perjudicial que ha hecho en toda la zona de sembrío, ¿ok?, en la zona agrícola, en la zona ganadera inclusive, ¿bien?, para que así el pueblo comunero pueda seguir con su vida habitual. Y según ellos informaron que han gastado aproximadamente, esta inversión sería aproximadamente 40 millones de soles, ¿ok?, en reparar todo el daño y perjuicio que ha hecho el sembrío. Segundo, ellos tendrían que generar, una segunda ley sería implementar que organismos internacionales como la UNOPS, ¿ok?, organismo de las Naciones Unidas de Supervisión de Proyectos, fiscalicen, ¿ok?, justamente este estudio de impacto ambiental. Además también que la población, los comuneros de Tía María participen en esa fiscalización de este proyecto, ya sea durante la realización del proyecto, ¿ok?, a través de sus organismos como los alcaldes y el pueblo, tanto en las zonas mineras externas a tajo abierto como en las zonas subterráneas que estarían trabajando y en todos los procesos inclusive de luxurización. Ya, ¿Bien? un minutito, por favor, señor Alcántara Sánchez, por favor. Aquí es un poco la reflexión, pero vuelvo a la pregunta. ¿Se entiende lo que ha dicho el señor Lu, lo que ha dicho el señor Emerson, que hay cosas por hacer desde los distintos actores y eso no es nuevo, ¿no? Eso se sabe, muchos actores saben que tienen que hacer lo correcto. ¿Por qué no se ha hecho hasta el momento entendiendo esta problemática, ¿no? ¿Por qué no se ha hecho estas soluciones al problema minero? De todo lo que he leído realmente y he podido rescatar es que definitivamente el Estado no protege los recursos cual debería de ser realmente su función, ¿no? Cada uno vela por sus intereses. Entra un presidente y ve que tanto dinero puede sacar por tantos proyectos que se ven durante su gobierno. Igual, entonces ellos mismos no se preocupan, el presidente y el Estado mismo no se preocupa como equipo, o sea, van a pasar 10 años, 20 años y vamos a seguir con la misma problemática. O sea, realmente yo lo poco que he leído y lo poco que veo es que es bien complicado, que realmente
bueno, hasta que llegue un equipo y que tenga otra mentalidad y realmente yo voy a proteger al Estado, a mi país, ¿no? Realmente. Porque si ven, por temas económicos no va a seguir lo mismo. Pese a que nosotros planteemos como solución, oye, crea políticas. Ya, o sea, textualmente es crear políticas, ¿no? Pero realmente si es que no existe ese equipo de trabajo, o sea, no va a hacer nada. No, sí es lo mismo. Bueno, yo puedo reforzar algo también ahí, agregar algo más. Sería bueno justamente que puedan, primero que se haga un estudio de impacto ambiental antes que empiece la exploración minera. Antes de una exploración minera en cualquier lugar, muy aparte de Tía María, que primero se haga un estudio de impacto ambiental por organismos internacionales, ¿ok? Y después se haga la exploración minera. Y después, posteriormente, recién aprobado eso, ya que sigue la explotación. ¿Y por qué no se hace? Es por justamente mala creación de las leyes que hicieron los gobiernos, ¿ok? Ya sean los organismos del Ministerio de Energía y Minas, ¿ok? Que han formulado esa ley. Bueno, yo diría que una cosa, el tema no es hacer que el estudio de impacto ambiental lo haga un organismo internacional, porque o sea, como digo, en principio, quien financia el estudio, ¿quién lo va a financiar? ¿No? Es el tema. Entonces, por eso lo que tendría que haber es generarse un fondo y se seleccione, porque tú puedes traer un organismo, como pasó con Yanacocha, ¿no? Trajeron un especialista de afuera y todo, pero al final es lo mismo. Entonces, eso no te garantiza. Lo que sí habría que hacer de repente es que el primer estudio, después haya un segundo que vea las observaciones y que lo complemente, ¿no? Ya, un ratito, por favor. García, por favor, a Sinchi, ¿ya? Hola, buenas noches. En sus recomendaciones veo que indican que el Estado no solo debe impulsar la extracción, sino también debe promover la industria. Bueno, eso está hace años. De su análisis, ¿por qué no se hace? Bueno, ya como lo han mencionado mis compañeros, es un tema un poquito digamos, falta de confianza, ¿no? Por ejemplo, por tema de, básicamente, el Estado, como hemos mencionado en algún momento, está ausente en las zonas de este tipo de proyectos. Por lo tanto, la comunidad o las personas no confían. Entonces, no va a haber, digamos, un momento en que nos pongamos de acuerdo, comunidad, de empresa, ¿no? Extractora, el Estado, para poder decidir y decir, ya, estas leyes o lo que has propuesto está bien, hagámoslo. Entonces, no hay eso. Por lo tanto, eso va a continuar, ¿no? Hasta que haya un equipo ya, ¿no? de trabajo que realmente esté consciente de lo que se esté haciendo, ¿no? Para el bien no solo, digamos, del Estado, de la comunidad, sino del Perú. Pues esa es la idea, ¿no? O sea, en pocas palabras, yo creo que no hay, digamos, un objetivo claro, algo que hacer claro. O sea, cada uno ve por sus intereses y el que ganó, por el momento. Por lo tanto, existe eso. Muy bien, muchas gracias. Por favor, muchas gracias. El siguiente grupo, por favor, ¿ya? Gracias.